Gloria a Dios, bienvenidos a Biblios Español y Pan Partido. Qué bueno tener a nuestra audiencia en vivo con nosotros. Aquí en Enlace 23 tenemos hoy con nosotros al pastor, el obispo Martínez, que predicó un tremendo mensaje esta noche. Y también a uno de los predicadores en el siglo XXI más usados en demanda a todo el mundo, el pastor, reverendo, evangelista Andrew Puentes. Estoy pensando en David. ¿Es David? David, who's Andrew? Andrew's your brother. Es que conozco a su hermano. So, no vamos a cortar esto porque no quiero que... Yo conozco a su hermano desde mucho tiempo y ahora tengo el privilegio de conocer al mejor de los dos. Vamos a darle una bienvenida al hermano Puentes. Good. All right. Well, I was waiting for some intro music there, but that's good. We're good. We'll start. Estamos aquí hoy, Enlace 23. Hemos tenido una poderosa conferencia esta noche. Cerró la conferencia el hermano Martínez con un poderoso mensaje. Si usted no ha oído el mensaje de esta tarde, vaya a Enlace y escucha este mensaje. Creo que todos deben de tomar tiempo para escuchar esa palabra que predicó el hermano Martínez esta tarde. Igual, ayer anoche, el hermano Puentes predicó una poderosa palabra. Y nomás quería darle a ellos un tiempo para que lo conocemos. Ellos nos van a decir un poco de ellos, quiénes son, cuántos años tienen y cuánto tiempo ellos tienen en el ministerio. Voy a comenzar con el hermano Puentes, que nos diga un poco de él en este momento. Bueno, primeramente quiero agradecerlos a todos ustedes por la invitación de estar aquí en este podcast, en este episodio. Y bueno, me llamo David Puentes. Para los que no me conocen, vengo del estado de California. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos ahí con mi esposa evangelizando. Y bueno, tengo 26 años y he estado en el ministerio ya por unos 2 años y medio por ahí. Entonces, solamente recién hemos estado predicando, pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Entonces, originalmente vengo del estado de Nueva York, ahí donde nací, en el condado de Brooklyn. Y mi papá es un pastor todavía ya en Manhattan. Él todavía pastorea una obra ya en español. Y bueno, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Amén. Gracias por tomar su tiempo. También tenemos con nosotros al hermano Martínez. Hermano Martínez, dinos un poco de usted, quién eres, de dónde viene, cuánto tiempo tiene usted en el ministerio. Bueno, mi nombre es Ernest Martínez. Tengo 70 años de edad. He vivido esta vida desde mi infancia. Le doy la gracia a Dios por eso, que me concedió el Señor nacer en un hogar cristiano, apostólico. Y duré hasta los 19 años de edad para ser bautizado en el nombre de Jesús, pero desde entonces Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y tenía 20 años de edad cuando prediqué mi primer mensaje. Estaba en el instituto bíblico en California y desde entonces no he mirado para atrás, sino que Dios ha sido bueno conmigo. Me dio a mi esposa y mis hijos. Tengo 2 hijos varones, 2 hijas, y alabo a Dios que ahora ellos son, esa generación es la que está a cargo de la iglesia que mi esposa y yo iniciamos hace años atrás. Amén. Una de las cosas que esta conferencia Enlace
una de las metas que tiene es hacer un enlace entre dos generaciones, una generación antigua y la generación que en el siglo XXI Dios está levantando y usando. Y algo que resonó conmigo esta tarde cuando usted estuvo predicando fue que habló de la primera conferencia hispanohablante, si no me equivoco, donde usted dijo que incluyendo al predicador, hubieron 25 Presentes. presentes. Es correcto. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue a mediados de los 80. No estoy seguro si fue el 85 o el 86. So, desde los 80s hasta hoy, 2023, hemos visto el desarrollo del ministerio hispano. Y hemos visto, y yo sé que usted ha visto muchas olas de cambio en el ministerio. Y puede hablar un poco de los cambios que ha visto y también si puede compartir con los cambios que ha visto, si usted se siente que son buenos o malos, o qué sería una sugerencia que pudiera dar en ese aspecto. Bueno, los cambios pueden ser buenos o pueden ser en el momento aparentemente malos. Siempre cuando hay cambio, hay preocupación en el pueblo. Cómo el nuevo líder va a hacer las cosas, cómo lo hemos hecho antes, y nunca hay un 100% de acuerdo, pero la iglesia sigue adelante. Gracias a Dios que la mayoría de los cambios han sido buenos y nos han dado el resultado de muchas iglesias, incontables. No sé cuántas iglesias hispanas tendremos aquí en Estados Unidos ahora. Hablo del movimiento apostólico, del nombre de Jesús, pero vemos nosotros que esto se ha esparcido por donde quiera. Lugares que en mi juventud no se pensaba que se iba a ver obras hispanas nacer y crecer. Ahora las tenemos en todo lo que son los estados del sur de Estados Unidos. No se pensaba tener. En Nueva York eran escasas porque nadie se atrevía a ir y comenzar obras. Pero donde quiera que va uno ahora, y necesitamos más, por cierto, el pueblo, la población del mundo es más en número en toda la historia humana. Entonces no podemos bajar las manos porque ya se comenzó una obra. No, necesitamos predicadores, pregoneros de justicia más que nunca. Amén. Y tocando eso, hermano Puentes, usted lo dijo perfectamente anoche. Habló acerca de que los que comen pan y muchas veces que como en la iglesia tenemos un costumbre de comer y comer la pan de vida, la palabra de Dios, pero junto con eso Dios nos da semilla. Y tenemos que sembrar esa semilla. Y lo que está hablando el hermano Martínez de que necesitamos más. Usted predicó sobre no solo ser aquellos que comen pan, pero los que tomen la semilla y van y sembran semilla. Habla un poco de eso, de cuál es la carga que usted siente por nuestra generación. Claro, bueno, primeramente sabemos que los ancianos nos han dejado un ejemplo a esta generación para que sigamos ese ejemplo. Y bueno, los hermanos, los hombres de Dios como el hermano Martínez, el hermano Julio May, el hermano Galindo, aún mi padre, el cual honro en este momento también, ellos fueron sembradores. Ellos fueron a lugares de escasez, fueron a lugares de desierto, a lugares de valles, y comenzaron a sembrar el evangelio en esos lugares. Y por eso tenemos el privilegio de entrar en edificios grandes y bonitos y podemos experimentar esos moveres del Espíritu Santo y podemos disfrutar del pan que ha sido disponible a nosotros porque alguien en algún tiempo sembró esa semilla. Y entonces, si esta generación o nosotros
no aplicamos el ejemplo que nos ha dado los ancianos, la generación que ya está en transición, ya está saliendo. Si no aplicamos eso, vamos a ver una escasez, porque el pan no viene de accidente, sino viene porque alguien hizo el trabajo para sembrar la semilla. Entonces, bueno, el consejo que tengo para esta generación es de seguir y aplicar las predicaciones que tenemos cada campamento, cada conferencia, porque si solamente comemos, bueno, la comida como que se acaba, ¿verdad? Ese sabor se acaba, la sensación se acaba, pero cuando agarras semilla de esa conferencia en la cual estabas, cuando agarras semilla de ese enlace donde estabas, comienzas a hacer la diferencia en tu comunidad, comienzas a hacer la diferencia en tu ciudad. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es seguir los pasos de los ancianos, seguir el ejemplo que los ancianos nos han dejado de sembrar la semilla, no solamente de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestro crecimiento personal, sino hay que mirar a la cosecha. Hay que mirar a la cosecha. Bueno, Martínez, hablando de sembrando la semilla, sé que cuando usted tuvo 24 años, 25 años, entre esa edad, sembrando la semilla se miraba diferente en ese tiempo que se mira hoy. ¿Puede hablar de esas diferencias entre en su tiempo, cómo se miraba sembrar la semilla? Y luego vamos a preguntarle, hermano Puentes, de eso. Bueno, Dios, y creo que los maestros que tuve, los pastores que tuve, siempre fueron hombres visionarios que sembraron en mi corazón el deseo de ver más de Dios, de ver la gloria de Dios. Cuando uno recibe esa influencia. Mis héroes siempre han sido predicadores. Yo no tengo héroes deportistas, no tengo héroes diferentes. Mis héroes son los hombres de Dios. Y yo puedo recordar aún de muy pequeño admirar a predicadores, a mis pastores que tuve, cómo Dios los usaba. Y yo creo que necesitamos mantener nuestra vista, ahora hablo como anciano, en los más jóvenes, para que ellos no pierdan esa visión. Todo comienza con un buen ejemplo. Tenemos que dar ese buen ejemplo. Poco toqué ese punto, aunque era parte de mi mensaje hoy, pero tenemos nosotros que siempre influir en la generación que viene tras de nosotros. Todo es posible en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando comenzamos las obras que hemos comenzado, las comenzamos sin dinero, sin gente en nuestra casa, pero creyendo a Dios. En los 80s, cuando nos fuimos al estado de Washington, 50 millas de Canadá, yo tenía una pasión en mi corazón por ir, no importaba, como les dije ahora, la organización dijo, no hay dinero para eso, no les podemos ayudar, si quieren irse, se van a costa de ustedes. Y no me importó, dejé mi trabajo que tenía y gracias a Dios era estábamos cómodos donde estábamos en California, pero lo dejamos por el sentir que mis pastores pusieron en mí. Se puede hacer con la ayuda de Dios. Amén. ¿Sabe lo que escucho oyéndolo usted? Lo que viene a la mente es la escritura donde dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yeah. Y veo que lo que usted está diciendo, y usted lo dijo esta tarde, dijo, nos va a costar todo. Pero no lo dijo en una forma de que pues nos debemos de desesperar, como que,
tenemos que dar todo, pero tal como Dios lo hizo con usted, lo puede hacer con nosotros. Y eso ha pasado con mi hijo, el mayor, que ahora es mi pastor. La obra que nosotros comenzamos en San Luis, Missouri, ah, en los primeros años de este siglo 2000, Dios nos ayudó a comenzar esa obra, pero luego se me pidió tomar otra iglesia en Wisconsin y dejé esa obra a cargo de mi hijo. Recuerdo sus palabras cuando años antes, él todavía soltero, un pastor en Illinois le pidió que si él que se fuera para allá y le ayudara a levantar una obra hispana. Y viene conmigo mi hijo en una convención donde estábamos y dice, papá, quiero tu consejo, quiero tu bendición, pero esto se me propone. Y le dije, mío, ¿qué sientes? Dice, tú has comenzado obras. Dice, yo quisiera, como tú, comenzar a lo menos una obra. Entonces, eso influye, uno puede influir en las vidas de otros. Yo creo que nuestros jóvenes necesitan ver eso y lo están viendo en sus pastores, en los predicadores. Ustedes vienen a estas conferencias. Lo que yo veo en esto es algo sano. Muy sano, muy bendecido. Y ustedes deben de alabar a Dios que tienen líderes que los están guiando en la sana doctrina del Señor Jesús. No todos tienen esta dicha. Y es una dicha nacer en un hogar cristiano. Y aunque no hayan nacido en un hogar cristiano, a su temprana edad ustedes han llegado a la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad. Amén. Una de las cosas que siempre escuchamos, hermano Puentes, y yo sé que usted puede relatar a esto, es que desde que hemos crecido en el ministerio, la preocupación de la generación antigua hacia esta generación, nuestra generación, es si vamos a guardar la doctrina. ¿Y qué dice usted de acerca de que de eso, de cree usted que esta generación ha descuidado o cree que ama más la verdad? Bueno, yo creo que sin duda que esta generación ama la verdad. Sin duda yo creo que esta generación está avanzando con con esa meta de todavía mantener la doctrina y mantener lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no creo que tenemos falla ahí en esa área. Creo que, bueno, se están levantando doctrinas falsas y se están levantando movimientos y se están levantando iglesias, pero al final del día hay una hambre en la generación para la verdad. Eso siempre lo ha habido y creo que esa generación, porque vivimos en un mundo lleno de mentira, ¿verdad? Y creo especialmente con la pandemia que aún se ha multiplicado la mentira, el engaño se ha multiplicado. Y con la multiplicación del engaño hay gente que desean más la verdad. Y entonces nosotros en la generación en la cual que estamos tenemos ese anhelo para la verdad. Tenemos ese anhelo para buscar lo que está en este libro, ¿verdad? Lo que nos enseña, las enseñanzas de nuestros ancianos, las enseñanzas de nuestros pastores. Y bueno, dijiste algo interesante sobre Moisés y Josué, ¿verdad? Esa transición también que estaba en la Biblia. Y quiero añadir un poco a eso, porque primeramente para que el Señor esté con esta generación, debemos de primero entender la sumisión. Debemos de entender primeramente cómo podemos nosotros someternos al Moisés de nuestra vida. Y el ejemplo que da la palabra del Señor es que Moisés está a punto de tener un encuentro con el Señor y él deja a Josué en la montaña y le dice, quiero que esperes aquí hasta que yo vuelva y yo regrese. Y bueno, la palabra del Señor dice que Moisés duró casi 40 días allá con el Señor. Y cuando regresó, encontró a Josué a donde lo dejó, en la base de la montaña. Y lo interesante fue que Josué le dijo a Moisés, escucho un sonido del campamento.
y es el sonido de guerra. Es el sonido de milicia. Usted necesita entender que Josué era un hombre de guerra. Lo estaba llamando el campamento. El campamento lo estaba llamando a él. Estaba diciendo, necesitamos un jefe, necesitamos un guerrillero, necesitamos un capitán. Pero Josué escogió la sumisión y decidió quedarse donde lo dejó su liderazgo, en vez de salir de la cobertura de su pastor y ir a donde le estaba llamando a la gente. Y si no entendemos eso como generación, el mundo nos llama, ¿verdad? El ministerio nos llama, pero si nuestros pastores y nuestros líderes no nos han dado esa aprobación, no te vayas de la cobertura del Moisés de tu vida. Aunque te llame ese ministerio, aunque te digan necesitamos ayuda en esta ciudad y puedas decir, bueno, estoy predicando el evangelio, pero el que predica el evangelio fuera de su misión, fuera de ser sometido al pastor de su vida, no lo hace correctamente. Muchas cosas están viniendo a la mente en este momento, pero algo que quiero y necesitamos tocar, y usted lo dijo, Josué era un hombre de guerra. Esta tarde habló hermano Martínez de acerca de que había una generación que sí fracasó, cayó. Y usted habló de que somos vasos frágiles y tenemos que tener cuidado porque podemos caer en las mismas trampas a veces. Y una de las cosas que usted dijo es que todo esto es una guerra espiritual. Y de su generación, háblanos de la guerra espiritual. ¿Qué es una cosa que usted ve que nos falta combatir en esta guerra espiritual de su perspectiva? Bueno, todos tenemos batallas espirituales, pero tenemos que estar conscientes. Y para estar conscientes tenemos que ser enseñados o avisados. Nosotros necesitamos de un Moisés en nuestra vida que nos enseñe cómo se hacen las cosas, cómo se vive para Dios. Cambiar de una generación a otra es necesario. No es, se tiene que hacer, porque uno llega a una edad cuando ya no puede hacer el trabajo. Aún Josué, en el capítulo 13 de Josué, el Señor le dijo, tú estás viejo y todavía hay mucha tierra por poseer. Él había dirigido al pueblo, lo había introducido a la tierra prometida, y él, cuando comenzó su trayectoria de líder después de Moisés, estaba joven, pero duró esos 40 años en introducir al pueblo a la tierra prometida, y ahora él llega a una edad que tiene que dejar el liderazgo a otros. En ese cambio entran los jueces. Y no todos los jueces fueron sanos en la fe, no todos tuvieron ya sea conocimiento o deseo de servir a Dios de la gloria como Moisés lo hizo y como Josué lo hizo. Para la tercera generación, y estamos en esa tercera generación ahorita, se pierde la visión o se renueva. ¿Ok? La segunda generación no trabaja como la primera generación. Y ya tenemos en este movimiento, andamos más de 100 años desde la calle Azusa. Yeah. Y en ese tiempo hemos visto un gran cambio. Algunos nos han dejado, escogiendo un camino que según ellos es más fácil, van a juntar a más gente. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Ellos mismos han fracasado y se han extraviado de la verdad. Entonces, tenemos que influir
en la generación que viene tras de nosotros, qué tan importante es mantener nosotros las convicciones de nuestros padres espirituales. No podemos perder eso. Si lo perdemos, fracasamos. No importa, porque hemos heredado edificios que no edificamos. Hemos heredado congregaciones que no trabajamos. Las hemos recibido y ahora nos hacemos capataces y hacemos las cosas según nuestras propias ideas que son carnales. Y nuestra milicia no es carnal, es poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Y tenemos que mantener ese espíritu puro, limpio y santo. Amén. Y hablando de eso, hermano Puentes, una de las cosas que he escuchado de ti antes de conocerlo, llegar a conocerlo, una de los testimonios que tiene usted es su caminar con Dios. Lo que es la consagración que usted tiene. Háblanos de eso. ¿Qué importante es ser consagrado en este día para esta generación? Bueno, es muy importante y primeramente le digo a todos los que, bueno, tengo como dije 26 años y algunos me pueden ver y decir, bueno, este joven ha sido perfecto, este joven ha tenido todo así fácil o lo ha tenido así perfecto, no ha tenido errores o fallas, pero algo que el Señor me habló, bueno, hace unos años atrás y fue algo como que aliento a mi vida mientras estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida personal, una prueba en mi vida personal. El Señor me habló de la historia de Aarón en el desierto. Y bueno, es importante ser consagrados al Señor, pero hay unas temporadas donde no sentimos esa consagración. Y hay temporadas donde hay fracaso, como dice el pastor, y hay tiempos donde no sentimos que somos espirituales, que le hemos fallado al Señor. Y bueno, entendemos en la Biblia que cuando Aarón estaba en el valle, ¿verdad? Y Moisés estaba allá arriba con el Señor, la palabra del Señor dice que Aarón comenzó a construir un ídolo enfrente de los israelitas. Era el lugar más bajo de su vida. Aarón era lo más bajo de su vida, estando ahí en ese desierto, entreteniendo idolatría. Pero aún en ese fracaso, si usted lee la palabra del Señor, el Señor le está hablando a Moisés y le dice, Aarón va a ser mi sumo sacerdote. Imagínese eso. El Señor sabiendo todo. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él sabe el fracaso que está haciendo Aarón en el valle, pero aún lo llama el sumo sacerdote. Y lo que me habló el Señor me dijo, aunque no te sientas como que eres espiritual, aunque no te sientas como que el ministerio que yo te he dado, mi plan para tu vida no ha cambiado porque tú has hecho errores o has hecho fallas en tu vida. Entonces la consagración es importante, pero también es reconocer que Dios es misericordioso y reconocer que Dios no ha cambiado el plan para tu vida, aunque has entretenido cosas que no debes de entretener, aunque has tenido temporadas de fracaso, de falla, de error, Dios todavía tiene los mismos planes para tu vida. Y lo que entendí yo es que algunas veces tenemos que subir a la montaña y escuchar lo que Dios debe de decir hacia nuestras vidas. En la montaña Dios le estaba diciendo a Moisés, Aarón es mi sumo sacerdote. Pero en el valle él era un idólatra. Pero aún con las fallas, Dios tenía un llamado sobre su vida. Amén. Y hablando de errores, fracasos, tanta experiencia que tiene usted, Pastor Martínez, háblanos de cuáles son unos errores que podemos evitar, que usted ha vivido, que usted puede decir, he ido por ese camino, no vayan ahí. ¿Cuáles son unos errores o fracasos que usted puede decir hoy, ustedes pueden evitar esto? Bueno, los únicos que no cometen errores son las personas que no han hecho nada. Nunca se les olvide. Quien intente hacer algo
va a tener victoria si no se da por vencido. Pero que cometa errores es común. Y necesitamos entender que no porque cometí un error, no estoy hablando de pecado. Tenemos que nosotros entender que pecado es voluntario. La mayoría de nuestros pecados es porque lo pensé y luego lo hice. Dios nos ha dado algo que se conoce como conciencia. Primero la conciencia te dice no lo hagas. Y luego el Espíritu Santo te reprende si continúas pensando así. Dios nos da oportunidades de retraernos de lo que estamos pensando hacer y caer en el lazo del diablo. Pero cuando uno no hace caso de eso es cuando fracasa. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El predicador Puentes acaba de decir que él pasó por una gran prueba. Bueno, es en los valles donde nosotros somos formados. Y Dios permite que cada hombre, persona que Él va a usar, tiene que pulirlo, tiene que trabajar con esa persona. Y como Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos, entonces Él nos lleva por senderos de justicia por amor de su nombre. Si no quieres problemas, no te metas en el liderazgo. No quieres batallar, no te metas al ministerio. Porque si Dios nos va a usar, primero tiene que pulirnos, tiene que formarnos. Y no hay ninguna persona, ni tan solamente una. Y nuestro ejemplo y nuestra prueba es Jesucristo mismo en los días de su carne. Sufrió, se angustió, fue menospreciado y no lo estimaba. ¿Quiénes somos nosotros, a comparación de Jesús, para decir, yo no debo de pasar por tanta prueba? Yo no debo de batallar, yo no debo de sufrir. Ninguno de nosotros puede o tiene por qué pensar eso. Si Dios nos va a usar, primero nos tenemos que pasar nosotros por el crisol y la formación del Espíritu Santo. Amén. Y Santiago lo dijo perfectamente: regocijaos cuando entráis en pruebas, porque sabemos que la prueba de tu fe produce paciencia. Deja que la paciencia tenga su obra completa. Y hablando de paciencia, una de las cosas que en esta generación a veces nos falta, la paciencia. Y cómo podemos lidiar con saber que Dios nos está llamando a hacer algo grande, pero no lo vemos ahora. ¿Qué son unas cosas? Y tal vez lo abro a los dos, pero para tenerlo en la mente ya, hermano Puentes, ¿qué son unas cosas que podemos hacer en ese aspecto? Bueno, volvemos al tema de sembradores, porque el que siembra necesita paciencia. El que come ve el resultado así rápido, disfruta del resultado, pero el que siembra debe de tener paciencia para ver el resultado después. Entonces vivimos en un tiempo donde todo es rápido. La comida rápida, ¿verdad? Usted tiene la aplicación en su teléfono y puede ordenar comida y le llega ahí a la casa en 5 o 10 minutos. No necesita cambiarse, imagínese. No necesita cepillarse los dientes. Le llega la comida rápido, porque esto es una generación que le gusta las cosas rápidas. Pero una iglesia no se crece rápidamente. Una iglesia se requiere paciencia. Y eso es lo que nos ha dejado nuestros ancianos. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Tenemos esa paciencia para preservar o perseverar en el ministerio, aunque vengan los obstáculos, aunque venga esa aflicción, aunque venga la prueba. Podemos nosotros decir, ¿hay fruto que queremos ver en las vidas de estas personas? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos. ¿Queremos ver el fruto o solamente queremos los resultados? Pero la paciencia es necesaria para cualquiera que quiere ser sembrador de la palabra del Señor. Hermano Martínez, la paciencia
en el ministerio, una de las cosas que viene a la mente es la falta de paciencia puede revelar a veces el motivo. Y ¿qué nos puede decir en su experiencia los beneficios o tal vez la ventaja de paciencia? Bueno, el escritor de Hebreos nos dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Con eso no tenemos que añadirle. Si vamos a obtener la promesa, si vamos a recibir el premio, tenemos que tener paciencia. Y la paciencia produce en nosotros crecimiento de fe. Porque no se ve en el momento, pero el que dice, voy a esperar en Dios. Muchos han fracasado porque no tienen esa paciencia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, amén. Y lo que yo siempre tengo en mente es, yo sé que cuando veo a su generación, veo el tiempo que han invertido, la energía. Hoy, en una de las sesiones, el pastor Julio May habló de su proceso, de cómo desde un cuarto pequeño comenzó y en 1 año, 2 años, el proceso se fue desarrollando hasta llegar a hoy, donde Dios está llenando 80, 70, con el Espíritu Santo, están siendo bautizados una misma vez y es tremendo ver lo que produce paciencia si dejamos que Dios obra en esos momentos. Concluyendo toda esta conversación, una de las cosas que quiero que usted haga, hermano Martínez, es si usted pudiera hablar a su persona más joven, si podríamos por un momento llevarlo en una máquina de regresar en tiempo y usted puede ver a su persona joven, ¿qué le dijera hoy? Sigue adelante, no desmayes. No tengo más palabras para decir. Un ejemplo, aquí está el pastor May. Lo conozco cuando estaba todavía soltero. Mm. Pero cada vez que he visto a este hombre, es el mismo. Amén. En cuanto a su fe, su ambiente, su manera de ser. Yo no sé lo que esté sufriendo o batallando, pero Dios lo ha prosperado porque Él ha tenido paciencia con esa congregación. Estuve con Él cuando la congregación era pequeña y he estado con Él ahora que Dios le ha dado un gran crecimiento. Un ejemplo entre nosotros que yo puedo decir personalmente que he visto con mis ojos. Dios lo hizo en mi vida. Y yo tenía otros planes. Yo tenía planes de comenzar esa iglesia en Washington y quedarme para siempre ahí, pero Dios tenía otro plan para mí. Ahora yo entiendo lo que Dios estaba haciendo. No lo entendí entonces. Dios me cambió, me llevó por otro camino donde nunca me dejó, pero no era un camino que yo había planeado. Yo tenía mis sueños, pero Dios tenía otro sueño para mí. Doy gracias a Dios que pude esperar en Él y ahora como anciano entre ustedes puedo decir que Dios es fiel, siempre es fiel. Amén, amén. Pues concluyendo, hermano Puentes, Dios lo está usando como la punta en la espada de esta generación. Dios lo está llevando a ser la voz para esta generación. ¿Qué es una sugerencia que le da ahora a esta generación? Bueno, el consejo para todos nosotros, también para mi vida personal, es que la palabra del Señor dice, especialmente en el libro de Juan, que os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios mora en vosotros y porque has vencido al maligno. Entonces, como dijo el pastor Martínez, estamos en una guerra espiritual.
y hay que vencer el maligno que está alrededor nuestro. Pero la única manera que vamos a poder hacerla es teniendo la palabra del Señor dentro de nosotros. Necesitamos jóvenes que se memoricen la palabra del Señor. Necesitamos jóvenes que cuando abren sus bocas les salga palabra que viene del cielo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos una generación que se sabe guiar por el Espíritu Santo, que sabe predicar en temporada o fuera de temporada. Amén. Necesitamos ese tipo de ejército, especialmente en la sociedad en la cual estamos viviendo ahora. No necesitamos actores pentecostales. Lo que necesitamos son personas que saben ser guiadas por el Espíritu Santo, saben profetizar, saben hablar bajo esa inspiración espiritual. Eso es lo que necesitamos en esta generación. A jóvenes que vean visiones. Así dice la palabra del Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mis hijos profetizarán, mis ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Amén. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Hermano Martínez, hermano Puentes. Tremendos consejos, sugerencias. Gracias por tomar su tiempo. Esto ha sido Biblios en Español y Pan Partido. Y hasta la próxima. Suscríbese, conéctase, comparta este episodio. Lo puede encontrar vía YouTube, en Biblios Español, en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Conéctase y hasta la próxima. Dios me lo bendiga.